Siguiendo con la parte de vectores, vamos a entender lo que son las sumas de vectores. La definición me dice que dados dos vectores u y b, cuyas coordenadas son x1, y1 y x2, y2, el vector suma u más b se define como el vector cuyas coordenadas son coordenada x del vector suma es la coordenada x de u más la coordenada x de b, y la coordenada y sería la coordenada y de u más la coordenada y de b. En este caso vamos a considerar vectores cuyo punto inicial es el 0, 0. Esto lo podemos hacer gracias a la relación de equipolencia entre vectores. Podemos tomar un vector cualquiera del plano y siempre podemos conseguir uno equivalente a él anclado en el origen. Cuando vamos a hablar de suma entre vectores, siempre vamos a pensar de vectores anclados o como punto inicial el mismo punto. Entonces, gráficamente, ¿qué representa esto? Bueno, si yo considero un vector u y un vector b, cuyas coordenadas son x1, y1, x1, y1, x2, y2, y x2, y2. Consideramos dos vectores u cuyas coordenadas son x1, y1 y el vector b cuyas coordenadas son x2, y2. Entonces el vector suma es el vector u más b cuyas coordenadas son x1 más x2 y y1 más y2. Gráficamente, lo que dice la definición de suma de vectores es que yo puedo considerar un vector equivalente a u anclado en b y un vector equivalente a b anclado en u, y donde esos dos vectores chocan, ese es el punto final del vector suma. Esto que está acá sería el vector suma, el vector cuyas coordenadas son precisamente x1 más x2 en x y y1 más y2 en y. Así se considera geométricamente la suma de vectores. Este procedimiento gráfico que se hizo para conseguir el vector suma es lo que se conoce como la ley del paralelogramo. La figura formada por los cuatro vectores, el vector u y b y sus equivalentes, esta figura es conocida como un paralelogramo. El vector que es la diagonal de ese paralelogramo es exactamente el vector suma u más b. Ahora hablamos de la multiplicación de un escalar por un vector. Si tenemos un vector u cuya coordenadas son xy y un número real k, entonces podemos definir el vector k por u, que es el producto escalar de k por el vector u. Se define como el vector cuyas componentes son componente x del vector multiplicación por escalar es k por x y la componente y es k por y. O sea, si tengo un vector u cuyas componentes son x, y, entonces el vector multiplicación por escalar, que yo lo puedo definir como b, va a ser un nuevo vector cuyas componentes son k por x en la primera y k por y en la segunda. Gráficamente tenemos que si yo tengo el vector u anclado en el origen, entonces el vector multiplicación por escalar es un vector de la forma k por u. Lo que hace es que las coordenadas de u se dilatan o se contraen con un factor k. Si k es positivo, entonces el vector multiplicación por escalar va a tener el mismo sentido que el vector u.
Y en el caso de que k sea mayor que 0, pero mayor que 1, entonces lo que hago es que lo que pasa es que el vector k por u se hace más grande. Si en caso de que k sea positivo, pero sea menor que 1, entonces el vector multiplicación por escalar tiene el mismo sentido de u, pero es más pequeño. Si ahora el vector, el número k es negativo, entonces el vector multiplicación por escalar va a tener sentido contrario al vector u, o sea, va hacia el otro lado. Por ejemplo, acá. En este caso, k es negativo, posee sentido contrario. En el caso de que k sea negativo pero mayor que 1, entonces el módulo de este vector es más grande que el módulo del vector original. Si es exactamente menos 1, entonces lo que voy a obtener es el vector menos u, menos 1 por u, que es el vector opuesto al vector u. Y así se define la multiplicación de un escalar por un vector.